¿Para qué culpar al viento por el desorden que hizo si fui yo mismo quien dejó abierta la ventana? Bien, bienvenidos al primer video del canal. Este canal lo voy a usar más como un diario personal y una forma de hablar con ustedes y conmigo mismo sobre pensamientos que me vienen en el día a día. Bien, ahora mismo es un lunes, estamos a 8:30 de la mañana, ya corrimos, ya hicimos nuestro trote matutino, estamos en vacaciones de verano, pero pues estamos trabajando y entrenando de todas formas. Bien, me presento, soy Welter, soy atleta de combate, al mismo tiempo soy estudiante, trato de aprender día con día de mis errores y pues bueno, esto es un poco de soy Welter. Bien, um, estamos ahorita en la mañana reflexionando esta frase que le da un poco de vueltas estos últimos días, que es: ¿por qué culpar el viento por el desorden que hizo si yo mismo fue quien dejó abierta la ventana? Analicemos un poco la frase. Bien, si lo vamos a sentido literal, pues no llegamos a mucho, solo a, a la misma esencia de la frase, que es pues no tendremos que hacernos responsables de limpiar el desorden. Pero esa misma esencia nos da la pista sobre qué poderosa es esta oración, ¿no? Si se dan cuenta, muchas veces nosotros mismos, por no decir la mayoría de veces, somos los causantes de los problemas que suceden en nuestro entorno o que suceden en nuestra vida diaria, y probablemente no estamos muy de acuerdo con esas situaciones o no estamos muy de acuerdo con esas circunstancias y buscamos culpables. Bien, buscamos culpables, culpamos no solamente a personas, sino a la misma vida, a la misma situación, al mismo viento por el desorden. Bien, con permiso. Entonces, debemos de dejar de evitar la responsabilidad por las cosas que nosotros mismos hacemos. Bien, no somos capaces de aceptar que nuestro entorno es consecuencia de nuestras decisiones y de nuestras acciones. Muchas veces es necesario que el viento entre, muchas veces era necesario dejar la ventana abierta para volver a ordenar todo, ¿no? Porque antes, probablemente antes de que el viento entrara a desordenar las cosas, ya tendríamos cierto desorden en lo que nosotros creíamos que había orden, ¿no? Había ciertos factores, ciertos patrones, falta de disciplina, falta de compromiso en nuestras acciones del día a día para lograr nuestras metas o lograr nuestro desarrollo personal, porque quiero pensar que si están viendo mi canal están interesados en este tema del desarrollo personal, del día a día, sobre cómo tratar todo esto, ¿no? O cómo superarse como personas. Entonces, si hay algo que nos impide mucho avanzar en el desarrollo personal, algo que nos impide mucho avanzar como personas, es el hecho de no aceptar que la estamos cagando. El hecho de no aceptar nuestras responsabilidades, no aceptar que nuestro entorno o aquello de lo cual buscamos un culpable realmente es nuestra propia culpa. A veces probablemente no nos guste un trabajo en el que estamos, o probablemente no nos guste los resultados de un examen, nuestros resultados en el gimnasio, nuestros resultados como personas o como pareja. Pero muchas veces buscamos ciertos culpables. Bien, en el trabajo podremos culpar al mismo trabajo. Es que no había otro, es lo único que podía agarrar y estoy muy mal. Si era lo único que podías agarrar, probablemente es por falta de habilidad, porque hay que ser honestos, hoy en día cualquier trabajo te pide experiencia y nada te impide ganar esa o generar esa habilidad para poder tener un trabajo que tú quisieses. Ahora, en el tema educativo, si te la vives culpándote por algún desempeño que tuviste en algún examen o en algún semestre, trimestre o como se divida tu bloque educativo, no vas a llegar a ningún lado. Es algo de las cosas que más he aprendido del estoicismo. Yo soy una persona que lee mucho de estoicismo, me agrada mucho. Marco Aurelio es de mis escritores favoritos. Lo voy a estar citando muy seguido en los videos de mi canal. Si uno no se empieza a mover desde el momento que no le gusta las cosas o no le gusta el resultado de algo,
y se queda quejándose no va a llegar a nada, ¿sí? Si te quedas quejándote por el desorden que hizo el viento, no vas a llegar a ningún lado. En el tema educativo, no puedes quedarte quejándote sobre el desempeño que tuviste en un examen o en una prueba o en un semestre, porque te vas a sugestionar. Yo conocí a mucha gente, y esto es verdad, yo conocí mucha gente que antes de que llegaran los exámenes ya habían perdido mentalmente, porque no habían hecho nada más que quejarse y analizar su situación pasada, identificarse con esa situación. Era muy gracioso porque tengo muchos amigos que realmente y genuinamente cuando hablas con ellos son muy listos. Yo, como una persona pensante, siento que es como muy normal o es como de las cosas más básicas darte cuenta como el nivel de ingenio de una persona simplemente con la forma en la que habla, o el nivel de educación o el nivel de inteligencia por la forma en la que habla, en la que conjuga palabras, oraciones, los temas que habla. Es muy fácil darte cuenta quién es listo, pero es muy fácil darte cuenta también quién es débil mentalmente y quién se rinde muchísimo antes de que la batalla llegue. Entonces, muchas veces conocí a gente muy inteligente, o conozco gente muy inteligente, de hecho, que cuando llegaba la época de exámenes era como, no, bro, yo no puedo, yo me voy a reprobar, y entraba con esa actitud de voy a reprobar y es que el examen está muy difícil, y yo les decía, ¿por qué? O sea, ¿no estudiaste? No, sí estudié, pero siempre me va mal en los exámenes. Entonces ya se identificaban como una persona que les iba mal. Entonces culpaban a la vez pasada, ¿sabes? O sea, volvían a la vez pasada que les había ido mal y se vivían como, o sea, vivían ya con esa imagen de ellos mismos. No tenían como ese valor para decir, esta vez voy a cambiar, voy a hacer las cosas diferentes, ¿no? Entonces, eso te genera un bloqueo, porque obviamente vas a entrar al examen y no vas a saber qué hacer. Y probablemente leas la primera pregunta y si te la sepas o si la hayas estudiado, pero tu personalidad ya la basas en torno a alguien que no sabe hacer nada o que se bloquea o que le va muy mal en los exámenes, y que cuando lo haces ya no tienes otra, o sea, te va mal. Entonces era muy chistoso ese tipo de situaciones. Porque yo, sí me voy a jactar un poquito y no es como para de que, ay, elevarme. Pero honestamente nunca tuve una preocupación por un examen, ¿sí? Obviamente de niño, y fue cuando peor me fue educativamente, de niño sí tenía las preocupaciones del examen, porque me tocó vivir con mi abuela un rato, y ya el primer año que viví con mi abuela tuve unas calificaciones mediocres, pero porque era un niño de cuarto, quinto de primaria. Entonces me la pasaba jugando y todo, y no tenía como esa disciplina para estudiar, no tenía esa disciplina para hacer cosas. Luego estaba en la época donde yo tenía mi consola, mi Nintendo 3DS y todo, entonces yo llegaba de la escuela, jugaba y me quedaba, veía Cartoon Network, o sea, no tenía tiempo yo, o bueno, en mi mente de niño para mí estudiar era súper aburrido y me iba mal. Entonces al momento de presentar los exámenes, yo ya iba configurado con esa mentalidad de yo no estudié nada. Y muchas cosas sí me las sabía, sí las retenía, porque pues es primaria, ¿sabes? O sea, no ocupas estudiar mucho. Pero yo ya tenía mi mentalidad que yo no podía. Y me iba mal, y me iba genuinamente mal, ¿sabes? O sea, mi calificación más alta era un 7, o sea, a ese nivel llegaba el nivel de confianza propia. Pero en el momento que empecé a no preocuparme y a tener disciplina, porque todo es de disciplina. La verdad, yo te voy a dar un consejo que es jamás de los jamases dejes todo al final. Porque de nada te va a servir hacer una semana de estudio de 2 horas, porque te vas a saturar. La mente no puede con tanto. 2 horas no eres un genio. O no somos unos genios. Probablemente tenga uno que otro genio aquí, que sí pueda con 2 horas de estudio al día. Pero no todos las podemos capacitar, no todos podemos procesar esa cantidad de información. Entonces, algo que a mí me ayudó desde que entré a la preparatoria, con mejores calificaciones, de hecho tengo promedio de no más abajo de 8. El último semestre fue el que peor me fue, que fue 8.3.
pero el primero y el segundo lo saqué con 10 y con 9.3. Entonces, algo que me sirvió mucho es todos los días tratar de leer 10 o 15 minutos de los temas que no entendí. Porque hay muchos temas que sí entendemos, al cual sí se ocupa un repaso general, pero céntrate en tus puntos débiles y simplemente cuando presentes el examen ya tienes como esa base de no dejé todo al final, todos los días estuve leyendo un poco de lo que no entendía y ya comprendo un poco bien ese tema y te va mejor, te va simplemente mejor. Y empieza a hacerlo, si no te fue bien en un examen, empieza a hacerlo desde ahora para que en el siguiente te vaya mejor. Y esa es la esencia del video, no te quejes del viento por el desorden que causó. Ya tenías desorden desde antes, ya tenías un desorden, ya tenías una personalidad, ya tenías una visión de ti mismo o de las situaciones y sabes lo que está mal. ¿Por qué esperas a que pase algo malo para ordenar las cosas? Mejor cierra la ventana antes de que entre el viento y empieza a ordenar el desorden que ya había. Ok, perdón por ese corto. Pasó justamente una moto y pues no me gusta mucho que salga ese el ruido en los videos. Con permiso. Para cerrar el video, quiero estar con una frase que es que es importante que a veces entre el viento, es importante que ordenes lo que ya tenías desordenado y que cierres la ventana antes. Pero antes de cerrar la ventana, asegúrate de que no tienes desorden, ¿sí? Y somos humanos y la cagamos. Y si ya entró el viento y no pudiste hacer nada para cerrarla antes, en ese caso, ordena todo y ya esté responsable de tus acciones y decisiones, ¿sí? Eso fue todo por el primer video. Que tengan buen día, buena tarde o buenas noches y nos vemos pronto.